mentón hacia el sincipucio. Esta línea que estamos mirando en el gráfico mide aproximadamente 13.5 centímetros y es uno de los diámetros mayores que se va a presentar en la cabeza del feto. ¿Qué significa esto? Que este diámetro es por lo general mayor que cualquier diámetro que pueda presentar la pelvis en el transcurso del parto. Y cuando nosotros tenemos un feto que tiene una presentación de frente, ¿qué significa? Que cuando el feto está con la cara dirigida hacia adelante en el canal del parto o está deflexionado, en vez de que sea este punto de aquí que estoy señalando, que es el bregma, está mostrando la región frontal en el trabajo de parto, ¿ya? El diámetro que se va a presentar en la pelvis es el sincípito mentoniano, ¿ya? Y tiene un diámetro de 13.5. Y es ahí donde el parto se obstruye y no avanza. Es muy importante que además de eso, nosotros, además de aprender a realizar un tacto normal, tenemos que aprender a diferenciar esta presentación. O sea, no es suficiente que esté de cabeza para que salga. La cabeza puede presentar movimientos variables y en vez de que se presente este punto, escúchenme, normalmente este punto, el bregma, es el que va adelante, es la punta de la bala, si podemos decirlo así. Hemos dicho que si lo tomamos al feto como un proyectil, ¿ya? Esta de aquí sería la punta del proyectil. Ahora, cuando la punta está aquí en la frente, el diámetro mayor va a ser el sincípito mentoniano de 13.5 y va a haber problemas y probablemente no nazca el feto por vía vaginal y el pleno trabajo de parto se puede terminar en un parto por vía abdominal o cesárea, ¿ya? Y al contrario, cuando está de frente o de bregma, perdón, cuando el bregma, cuando esta punta está en el trabajo de parto, ya tenemos este otro diámetro que es el suboccipito frontal, que mide 10.5 centímetros. Y a 10 centímetros es mucha diferencia a 13.5 y el feto puede proseguir su transcurso en dirección al parto vaginal. Permítanme admitir a más compañeros. Bien, aquí estamos. Perfecto, bienvenidos a los que están ingresando. Entonces, si vamos a continuar viendo esta parte de aquí, como le estaba mencionando, el problema está en en la parte práctica, que esto aquí obviamente tenía que explicárselo yo en un hospital con los muñecos para que ustedes me entiendan mejor, pero desde el punto de vista teórico es muy importante que ustedes conozcan todos estos puntos, ¿ya? Fíjense, el punto 2 es el sincípito subnasal, que sale igual del sincipucio y va hacia abajo de la nariz, y este mide 13 centímetros, y se presenta generalmente, se da en las presentaciones de cara, ya produciendo gran dificultad en lo que significa el trabajo de parto. Otra de las situaciones es otro de los diámetros, perdón, es el occipito frontal. Su nombre dice occipito frontal. ¿Qué significa? Que va del occipital al hueso frontal. Y este mide 12 centímetros. Tenemos el suboccipito frontal, que va desde la parte baja del occipital, por eso se llama suboccipito frontal, y se dirige hacia el frontal, ¿ya? Y mide 10.5 centímetros. Luego tenemos el submento bregmático, que es este de aquí, que va desde el maxilar inferior, el ángulo mayor del maxilar inferior, hacia el bregma y mide 9.5 centímetros. Y finalmente tenemos el suboccipito bregmático, que igual mide 9.5, que va desde la región suboccipital hacia el bregma. Como ustedes pueden ver, ahí tenemos todos los diferentes diámetros del sentido antero-posterior. A ver, vamos a verificar. Estos son los últimos que vamos a permitir porque también tenemos un lapso de tiempo para el ingreso, ¿no es cierto?
No podemos, ya llevamos 25 minutos desde que he iniciado la clase y a partir de ahora se cierra. Bien, entonces sigamos viendo esto. Fíjense una vez más la cabeza y los diferentes diámetros que se van a presentar en el trabajo de parto. Ok. Bien, hemos visto nosotros los diámetros transversales. Ahora en la cabeza tenemos el diámetro biparietal también, ahorita lo vamos a ver, y los diámetros transversos del cuerpo como tal, nosotros tenemos el diámetro biacromial y el bitrocanteriano o el bitrocanterio. Fíjense, el biacromial que va desde un acromio hacia el otro son de 12 centímetros, pero ustedes dirán 12 centímetros es harto para que pase por la pelvis. Lo que pasa es que en este producto, en el trabajo de parto, el feto realiza movimientos plásticos, o sea, un feto vivo se mueve para salir por ese canal. Entonces realiza movimientos de desplazamiento del hombro para poder atravesar estos diámetros y reducir. Nosotros podemos ponernos en una forma bien erecta y nuestros hombros se van a separar ampliamente, pero también podemos nosotros juntar nuestros hombros hacia adelante, disminuyendo este diámetro de 2 a 3 centímetros. Ya en la cadera, pues no tiene mucha dificultad, ya que mide 9.5 centímetros y todos los diámetros de la pelvis ginecoide son superiores a este diámetro. Por eso que sale fácilmente la nalga y las extremidades. ¿Ya? Bien, una vez más tenemos aquí nosotros los diámetros. Yo ya les he pasado esta diapositiva, por favor. Entonces van a repasar para el examen. Ustedes tienen que tener conocimiento de todos estos diámetros, ya tanto el occipito pragmático, el occipito frontal, sus perímetros, cuántos centímetros tiene de perímetro, el biparietal que le había mencionado, ya que tiene uno de los diámetros menores en la cabeza del feto, y otros como ser el biacromial y el bitrocanteriano con sus diferentes diámetros en sentido transversal y la circunferencia traducida a centímetros. Entonces, fíjense, una vagina de cavidad virtual con 7 centímetros de longitud y más o menos unos 2 a 3 centímetros de diámetro va a pasar a resistir un diámetro mayor hasta de 36 centímetros de diámetro. Entonces, es bastante la capacidad que tiene esta estructura anatómica en la mujer. Ok, ahora vamos al punto clave. Y esto sí o sí es imperdonable, le digo. Es imperdonable que ustedes pasen la asignatura sin saber esta situación. Entonces, vamos a ver qué es lo que nosotros vamos a tener dentro de lo que significa la, eh, la vista en lo que corresponde a las maniobras de Leopold. Entonces, esto es un conocimiento básico para el médico en general. Resulta que cuando nosotros vamos a evaluar a una paciente, tenemos que saber determinar cómo está ese feto. Y dependiendo de la posición, situación, presentación o actitud fetal, nosotros vamos a poder decir, este feto va a poder ir a un parto o este feto tiene que irse a una cesárea. Fíjense, esto se llama nomenclatura obstétrica. Repito, esto se denomina nomenclatura obstétrica. Como tal, significa que nosotros manejamos esta terminología para evaluar la situación, posición o actitud y o presentación del feto. Dice, miren lo que dice la teoría. Es importante conocer y poder determinar la disposición del feto respecto a sí mismo, respecto al útero y respecto a la pelvis. Sin su conocimiento es imposible entender los fenómenos mecánicos del parto. La acomodación fetuterino es un fenómeno estático cinético influido por la movilidad del feto,
la tonicidad del feto y la motricidad del útero. Entonces, por eso yo les dije en la anterior clase que un parto con feto muerto es un parto distóxico que casi siempre requiere múltiples maniobras porque no existe movilidad del feto. Este feto no se mueve, no se ayuda. Es como que, digamos, si estamos nosotros en un cuarto y de repente yo me echo y me empaco y ustedes tienen que sacarme, va a ser muy difícil. Si yo no me muevo, si yo no me ayudo, va a ser muy difícil. A diferencia de que si yo colaboro y me paro, camino, va a ser mucho más fácil. No tiene tono el feto no tiene tono, el feto muerto, ¿no? Entonces tampoco puede salir. Y el feto vivo sí tiene un tono, sí tiene un movimiento y obviamente esto más se va a colaborar con la contracción uterina y va a producir la motricidad. Bien, volvamos a la terminología obstétrica. Pero si me permiten un segundo, voy a tomar un vasito de agua. Muy bien, mil disculpas. Entonces, como le estaba diciendo, Doctor, disculpe, sí, nomenclatura, ¿qué dijo? obstétrica, de Ajá, obstetricia, ok, ya ¿ya? está bien. Entonces, la nomenclatura obstétrica maneja 4 terminologías, que es actitud fetal, situación, presentación y posición. Repito, son las 4 nomenclaturas obstétricas que vamos a revisar y que ustedes tienen que conocerlas de memoria. La actitud fetal, la situación, la presentación y la posición. Veamos qué es la definición de actitud fetal. Cuando hablamos de actitud significa, por ejemplo, fulano tiene mala actitud. ¿Qué significa mala actitud? Que no es proactivo, que no colabora. En este caso, cuando hablamos de actitud, se refiere a qué posición está presentando en ese momento el feto. O sea, pero disculpen porque hay una terminología para posición además, ¿no es cierto? Pero la actitud se refiere a la relación que existe prácticamente entre cada una de las estructuras del feto sobre sí mismo y no sobre el útero y no sobre la pelvis materna, como lo habíamos visto en la anterior definición. Fíjese, puede definirse o diciendo que es la relación que guardan los distintos segmentos, no es seguimiento, los segmentos fetales entre sí. Vale decir, la relación que tiene entre sí la cabeza, el tronco y las extremidades. En los primeros meses del útero tiene una forma globosa y la cantidad de líquido es grande. O sea, ojo, la cantidad de líquido, como hemos visto nosotros en el segundo parcial, el líquido amniótico es mayor entre las 30 y 35 semanas o 32 y 35 semanas. A eso se refiere de que en las fases iniciales y segundo trimestre es abundante la cantidad de líquido y el feto puede ponerse en diferentes posiciones, se estira, da vuelta, dobla su cabeza, en realidad inicia el trofismo muscular. Ya a partir del quinto mes, esta característica va cambiando por la disminución del líquido amniótico por la falta de espacio, teniendo en cuenta que el feto crece, aumenta de volumen por la hiperplasia e hipertrofia de los diferentes músculos y estructuras orgánicas. Preferentemente va a adquirir una actitud longitudinal, pero cuando hablamos nosotros de actitud, la fisiológica es la de hiperflexión. Fíjense, en los últimos tiempos de gestación, el útero es un ovoide con un gran polo superior cuyo eje mayor es longitudinal, coincide aproximadamente con las circunstancias normales como el eje umbilico-coccigio del estrecho superior. Como el feto ha adquirido una longitud mayor, debe apelotarse y hacer que la cavidad uterina, para relacionarse en la cavidad uterina. Resulta así que la actitud normal del feto es de hiperflexión, que significa la cabeza flexionada sobre el tronco, los miembros superiores cruzados hacia adelante,
del tórax y los muslos flexionados sobre el abdomen y las piernas flexionadas sobre el muslo. Esta imagen. Esta es la actitud de hiperflexión. ¿Ya? Entonces, fíjense, la actitud es la relación entre las diferentes partes fetales. Una vez más, y escúchenlo con atención. Cuando hablemos de nomenclatura obstétrica, esos cuatro conceptos tienen la siguiente similitud. Todos dicen así, es la relación entre, ¿ya? Fíjense, la primera actitud fetal es la relación entre las diferentes partes, entre los diferentes segmentos corporales entre sí. Fíjense, la cabeza, y se dice que la actitud fisiológica es de hiperflexión. ¿Qué significa? Todas las estructuras están flexionadas. La cabeza está flexionada sobre el tórax, que significa que el mentón debe estar apoyado al esternón. Los brazos están, o las extremidades superiores, como quieran, están flexionadas sobre el tórax, y las extremidades inferiores, el muslo está flexionado sobre el abdomen y las piernas sobre el muslo. Esta es la actitud fisiológica, y la actitud patológica es la de deflexión. Repito, la actitud fisiológica es de hiperflexión, que todo está flexionado, y la actitud patológica es la de deflexión, cuando la cabeza está deflexionada, está mirando hacia atrás y el mentón está lo más lejos posible del esternón, o cuando las piernas en la presentación pélvica están los muslos extendidos en relación al abdomen. Sigamos. Ok, esto ya hemos visto. Siguiente, situación fetal. Dice, se lo leo en amplio, dice, se denomina así a la relación que existe entre el eje ovoide del feto y el eje ovoide del útero y el eje longitudinal de la madre. Cuando el feto apelotonado tiene un eje longitudinal que coincide con los ejes de la situación, que es longitud, si no es, es transversal, o en otros casos es oblicuo. Existen pues tres situaciones. En el caso del útero cordiforme, el eje mayor es el transverso y el feto suele acomodarse atravesado, o en el útero arcuato, que son malformaciones uterinas. Ahora, fíjense, cuando nosotros hablamos de situación, para que ustedes se aprendan una vez más, es la relación entre el eje mayor del feto y el eje mayor de la madre y o del útero. El eje mayor de la madre es de la cabeza a los pies. El eje mayor del útero es desde el fondo uterino hasta el cérvix. Y el eje mayor del feto es desde el coxis hacia la cabeza, específicamente el sincipucio. Entonces, fíjense, son tres ejes mayor que tienen que estar en relación y son tres diferentes variantes de situación. La situación fisiológica es la situación longitudinal, cuando el eje mayor del feto está en relación con el eje mayor de la madre y el eje mayor del útero. La otra situación es la situación transversa, cuando el eje mayor del feto está guardando relación transversa al eje mayor del útero y o de la madre. Y la oblicua, propiamente dicho, en esa misma tendencia. Ahorita vamos a mirar nosotros imágenes de cada uno de estos de aquí, ¿ya? Bueno, la presentación, cuando hablamos nosotros de presentación, nos referimos a la relación que existe entre uno de los polos fetales en relación al estrecho superior de la pelvis materna y que sea capaz de desencadenar un trabajo de parto. El feto, el ovoide fetal tiene dos polos. El ovoide fetal tiene dos polos. Fíjense, el polo pelviano o podálico
y el polo cefálico. Entonces, presentación es la relación entre uno de estos polos, sea el polo pelviano o el polo cefálico, sobre el estrecho superior de la pelvis materna. Y el estrecho superior de la pelvis materna, si recuerdan de anatomía, estamos hablando nosotros de lo que significa el promontorio, la línea innominada y el borde superior de la sínfisis del pubis. Entonces, cuando uno de estos polos está en relación, se dice que es situación longitudinal. Cuando estos polos están en presentación cefálica, perdón, y situación longitudinal. Cuando el polo pelviano está en relación con el estrecho superior, se llama presentación pelviana. Y cuando la cabeza está en relación al estrecho superior, se llama presentación cefálico. Y la situación, si ustedes se dan cuenta, esta es la situación longitudinal porque el eje mayor del feto, que es de la nalga al sincipucio, está en relación al eje mayor del útero y al eje mayor de la madre. Pero cuando está con la cabeza atravesada acá o acá, se dice situación transversa. Y cuando está así, es situación oblicua. Una vez visto ya la situación presentación, vamos a pasar a la posición. Ya la posición es la relación que existe entre el dorso del feto y uno de los flancos de la madre, sea este el izquierdo o el derecho. Fíjense, posición es la relación entre el dorso del feto y uno de los hemiflancos o hemipelvis izquierda o derecha de la madre. ¿Qué significa? Si la espalda está mirando hacia el lado izquierdo de la madre, será denominada posición dorso izquierdo. Si la espalda está mirando hacia el flanco o hacia la hemipelvis derecha de la madre, se llamará posición o dorso derecho. Entonces, esto es las variantes. Obviamente existe el dorso anterior y el dorso posterior, pero eso generalmente se lo ve en la parte ya de la especialidad y no así en medicina general. Bien, hasta aquí quisiera saber si tienen una duda. Este es todo el acápite que corresponde a el tema de la situación, presentación y o actitud fetal. ¿Está claro? Perfecto. Bien. ¿Puedes repetir solamente conceptualmente los cuatro conceptos? Solo Claro, para recordar claro. Les había dicho que la estas cuatro nomenclatura. definiciones de la nomenclatura obstétrica tienen algo en común. El común es la relación entre, empecemos por actitud. Actitud dice, es la relación entre los diferentes segmentos fetales entre sí y debe ser de hiperflexión, ¿ya? Cuando hablamos de situación, es la relación entre el eje mayor del feto con el eje mayor de la madre y del útero. Y pueden ser situación longitudinal, situación transversa y situación oblicua, porque existen variaciones en esos ejes. La tercera es la posición, es la relación entre el dorso del feto y uno de los hemiflancos o hemipelvis de la madre, sea esto izquierdo o derecho. Por ende, las posiciones fisiológicas son el dorso izquierdo y el dorso derecho. Y las poco frecuentes, pero no tanto patológicas, son el dorso anterior y el dorso posterior. Y finalmente, lo que es la presentación es la relación entre uno de los polos fetales con el estrecho superior de la pelvis materna. Y los dos tipos de presentaciones son el cefálico y el podálico. Eso es, en resumen, toda la nomenclatura obstétrica que ustedes tienen que conocérsela de memoria, porque no solamente va a servirles para el examen, sino que en el internado, cuando revisen a sus pacientes, ustedes van a tener que definir qué es posición, qué es presentación, qué es situación, qué es actitud, y van a poder decir, sí, esto de aquí tiene
Doctor, esta paciente tiene un feto en presentación cefálico, situación longitudinal, dorso izquierdo y una actitud de hiperflexión, lo que significa que el móvil fetal tiene todas las condiciones para el trabajo de parto. Perfecto. Listo, con eso de ahí estamos servidos. Buen día, doctor. ¿Sí? Ay, perdón, quería hacerle una pregunta. Mejor al final, pensé que ya había terminado. No, puede preguntar, no hay problema, que después se Bueno, olvida o no hay espacio. Ya, mire, tengo una amiga que ya tiene 40 semanas de gestación, va a cumplir este sábado y aún no tiene trabajo de parto. En ese caso, ¿qué se tendría que hacer? ¿Inducirlo o directo a la cesárea, doctor? Ya, primero tenemos que estar seguros de que realmente tiene 40 semanas. ¿Qué significa esto con anamnesis y con estudios ecográficos de primer trimestre si es que existe? Caso contrario, si la fecha de última menstruación es muy confiable y ella tiene 40 semanas, aún tenemos un lapso de una semana más de espera. El parto normalmente se produce entre las 37 y 41 semanas. Si ella tiene 40 semanas, si ha llegado a las 41 semanas y no inició el trabajo de parto, se tiene que inducir al parto. ¿Por qué inducir? Porque no debemos permitir nosotros médicamente que el feto llegue a las 42 semanas, porque existe una alta incidencia de óbito fetal, de muerte fetal intraútero. Ahora, una vez que se ha hecho el examen ginecológico y evaluaste esto, lo que estamos hablando, presentación, situación, posición, el feto está adecuado, la paciente tiene una pelvis ginecoide, entonces empezamos a activarlo al motor del parto e iniciamos la inducción al parto. ¿Por qué inducción? Porque no tiene contracciones. Una vez que inician las contracciones ya podemos conducir el parto. ¿Qué significa conducir? Manejar, ¿no es cierto? Entonces lo vamos a mejorar las contracciones y de ahí con la expectativa de tener un parto eutóxico, en este caso ya no se llama eutóxico, se llama paraeutóxico, porque hemos actuado nosotros medicamentosamente y esperando un feliz evento que sería la culminación del parto sin mayores complicaciones ni para el feto ni para la madre. Pero las inducciones y conducciones suelen fracasar, entonces ahí se indica la cesárea por una falla a la inducción. ¿Ya? Entonces, a esa tu familiar o amiga, dile de todos modos, no te olvides, ella debe saber, porque todos los médicos le decimos, después de las 37 semanas, los controles prenatales tienen que ser una vez a la semana hasta las 41 semanas. Si llegó a las 41, se le interna para inducir e interrumpir el embarazo. Ok, doctor, gracias. Perfecto, ¿ya? Entonces fíjense y des en cuenta la importancia que es saber esta parte de la obstetricia, porque este es uno de los factores fundamentales para determinar si la induzco o la opero directamente. Ok, volviendo a las presentaciones, fíjense, les había mencionado en diapositiva más atrás de que no es suficiente decir está de cabeza, o sea, sentir la cabecita ahí en la pelvis y decir está cefálico y va a ir a parto. Existen variantes. Esta es la más fisiológica, la presentación de vértice. Fíjense, miren, una vez más, ¿qué situación es esta? ¿Qué situación es esta, la que estoy marcando? Situación longitudinal, ¿ya? Porque si nos damos cuenta, la mujer parada ya está en relación con el eje mayor de la madre y del útero. Esta sería una situación longitudinal. ¿Qué actitud sería? ¿Alguien responda? Perfecto, hiperflexionado porque su mentón está apoyado sobre el tórax y las extremidades también sobre el tórax y sobre el abdomen y el muslo. ¿Qué posición sería? Dorso izquierdo. Perfecto, dorso izquierdo. ¿Ya? ¿Y qué presentación sería? Cefálica. Excelente, cefálico. Este de aquí es una característica muy bien, han estado, parece ya leyendo, me gusta. Eso me anima, me da ganas de seguir enseñando. Entonces, fíjense, cuando el feto tiene esta nomenclatura obstétrica, significa que el móvil fetal no tiene ningún inconveniente para irse a un parto, excepto ya sería el tamaño, ¿no es cierto? Ya les dije, si tiene macrosomía fetal con una altura uterina que sea mayor o igual a 36 centímetros, donde ya hay sospecha de macrosomía, no es mejor llevarlo a parto, aunque cumpla todos los otros requisitos. La segunda variante de presentación
cefálica, fíjense, esta es una presentación cefálica y estas son sus variantes. La primera es la fisiológica de vértice, la segunda es de bregma. Si se dan cuenta, ya está presentando no el sincipucio, sino la fontanela mayor. Por eso se llama de bregma. Entonces resulta que cuando nosotros hacemos un tacto y la sentimos de frente a la fontanela mayor, significa que está en una presentación cefálica variedad bregmática o variedad bregma. Y podríamos tener dificultades en el trabajo de parto como ser un descenso lento, pero no significa que va a ir a cesárea. La segunda es la presentación de frente. La presentación de frente es porque está presentando el frontal, ya está en básicamente una extensión, no está en deflexión, está en una extensión del polo cefálico. Fíjense, o sea, el mentón está alejado del tórax y en la punta de este proyectil es la frente. Cuando la punta de este proyectil es la frente, fíjense aquí donde estoy colocando el asterisco y volvamos a diapositiva más atrás para que ustedes me entiendan un poquito mejor. Esta de aquí, ¿no ve? Cuando la punta es la frente, ¿cuál es el ángulo, el diámetro que va a presentar la cabeza a la pelvis? Es esta, ¿ya? Es la suboccipito mentoniano y mide 13.5 centímetros, ¿ya? 13.5 centímetros. Entonces, ese diámetro de aquí, suboccipito, suboccipito mentoniano de 13.5 centímetros es muy grande para que pase en la pelvis y generalmente cuando tiene esta variedad cefálico en presentación de frente no sale el parto y se detiene a menos que por algún motivo de los movimientos fetales él flexione la cabeza y otra vez presente el vértice, que no pasa frecuentemente. Entonces, en esta situación se tiene que enviar a cesárea. Y finalmente la otra variedad, que es la presentación de cara, ya es cuando está presentando básicamente la nariz y la boca como principal vértice, ya, y en este caso vamos a ver, fíjense, este es el diámetro que va a presentar el feto. Entonces está presentando básicamente la cara, que significa la nariz, y la boca es el vértice, y el diámetro que va a presentar en esta situación generalmente va a ser el siguiente. Fíjense, este de aquí, el suboccipito bregmático de 9.5, el cual puede ir a un parto, pero existe cierto criterio médico que tenemos que considerar. Cuando un feto nace en parto con una deflexión completa, con presentación de cara, el feto nace con el signo de boxeador y eso es muy peligroso porque la cara no es dura como la cabeza para soportar sus partes blandas sensibles como ser el ojo, los labios y la nariz, van a ir abriéndose camino, lo que significa que va a salir con equimosis importante en ambos ojos, los labios edematizados, a veces con desgarros, la nariz edematizada con dificultad respiratoria y por eso se dice que es un parto del niño con las facies del boxeador, porque nace como si hubiese realmente acabado una pelea, pero en una pelea de esas de la que pierde el boxeador con toda su cara destrozada. Entonces es conveniente, de que sale, ¿no? De que nace por los diámetros, pero la repercusión posterior al parto son importantes porque no todos son médicos y la familia no entiende que su cara salió así por la variedad de presentación. Va a decir, no, el médico me lo ha machucado, el médico me lo lastimó y por eso nació así, ¿no ve? Entonces, ojo, en estas variantes, en la de frente, en la de cara, son indicaciones relativas de cesárea. Modalidades de presentación. Estas modalidades de presentación va a ser un poquito más complicado aún tener que explicarles en la parte teórica, pero vamos a hacer todo lo posible porque también es otra situación que nosotros lo vemos mejor en la parte práctica.
La modalidad de presentación, dice, son variantes que ofrece la presentación según la actitud que presenta el feto. La presentación cefálica, la actitud debe ser de flexión, ya hemos hablado, de hiperflexión. Entonces, la modalidad de vértice es indiferente, ni flexionada, ni deflexionada. La modalidad de Bregma, obviamente, es la que no está ni flexionada ni deflexionada. Y en la flexión pronunciada es ya en la modalidad de frente y la deflexión es en la modalidad de cara. Entonces, esto se refiere a esta situación. En la de vértice es flexionada o hiperflexionada, en la de Bregma está indiferente, ni muy flexionada ni deflexionada, puede ir a parto. En la de frente ya no puede ir a parto por el diámetro mayor que presenta, pero se encuentra ya extendida la cabeza, y en la de cara ya está deflexionada la cabeza, mire, hacia atrás. Entonces, esta deflexión es la que se estudia en la falsa quinta maniobra de Leopold, que vamos a ver nosotros que es la maniobra mensuradora. Esto nosotros lo diagnosticamos particularmente en la cuarta maniobra de Leopold. Te estoy adelantando Leopold porque es el siguiente capítulo que vamos a ver en móvil fetal. Lo mismo la presentación pelviana, dice, y sus modalidades de importancia clínica son la pelvis completa y la pelvis incompleta. Entonces, primero hemos hablado que la cefálica tiene sus variantes, ¿no es cierto? Bregma, frente y cara, son sus variantes. La presentación pelviana también tiene variantes, la completa y la incompleta. La completa es en la que los miembros inferiores se mantienen apelotonados en actitud fisiológica. Una vez más repito, la presentación pelviana completa es cuando el feto está así. Las piernitas están apelotonadas sobre el abdomen, los muslos sobre el abdomen y las piernas sobre los muslos, ¿ya? Entonces, esa es la presentación pelviana completa. Y ya la incompleta es aquella en la que la modalidad de nalga, cuando los muslos están flexionados sobre el abdomen y las piernas extendidas. Ya no están las piernas flexionadas sobre los muslos, sino las piernas están extendidas sobre el tórax y sobre la cara. Esa es la pelviana incompleta. Ahorita lo vamos a ver eso. Los puntos diagnósticos y el punto guía son diferentes, son puntos que tenemos que aprender a sentir a través del tacto. Repito, el punto diagnóstico y el punto guía solo se pueden determinar a través del tacto vaginal y no así a través de las maniobras externas conocidas como maniobras de Leopold. El punto diagnóstico es el elemento fetal que forma parte de la modalidad de presentación y que una vez individualizado permite el diagnóstico de la misma en forma categórica. Fíjense, el punto guía es el elemento de la presentación elegido convenientemente que sirve para establecer cada ubicación en la pelvis y en la posición o la variedad de posición. Entonces, el punto diagnóstico es ese punto específico que nos permite a nosotros decir tiene una presentación bregmática o una presentación de frente o una presentación cefálico de cara. Ese es el punto diagnóstico. Y el punto guía es el que nos va a decir la relación que tiene la cabeza en respecto a la pelvis. Este es el esquema, una vez más, de las 4 nomenclaturas obstétricas. La relación, ahora una vez más, lo repetimos, es la relación que guarda entre el punto guía de uno de los lados izquierdo o derecho con la pelvis materna, pudiendo ser posición dorso izquierdo o dorso derecho, ¿no? Y a la variedad de posición es la relación que guardan los puntos guías con la extremidad de los principales diámetros maternos. Las variedades púbicas o sacras se denominan también directas. Estas se hallan en la línea media y no así en la posición. Y la situación transversa no corresponde a la ubicación del punto guía. O sea, cuando existe una situación transversa, no existe presentación. Algunos autores dicen que cuando hay una situación transversa, existe una presentación de hombro izquierdo, hombro derecho. No, no es así. Yo no comparto. Si bien ustedes saben, existe una divergencia entre lo que significa las definiciones obstétricas, y yo soy de la escuela americana o de la española que no comparto con esa variante de presentación.
Simplemente el feto cuando está en transverso no tiene presentación, solamente tiene situación y posición. Porque si nos vamos a la definición de lo que significa presentación, es la relación de uno de los polos fetales. Fíjese, y en la transversa ninguno de los polos fetales está en relación con el estrecho superior de la pelvis materna. Y a la variedad de posición está dada por la orientación del dorso, existiendo clásicamente solo dos variedades de posiciones, el dorso anterior y posterior, lo que les mencionaba. Son variedades que manejamos más que todo en la parte ya clínica especialista, de que son los otros dos dorsos variantes. Los más fisiológicos son dorso izquierdo y derecho. Y sus variantes son dorso anterior y dorso posterior. En historia clínica, para abreviar, se registra la colocación del producto de la concepción con siglas que indican la presentación y modalidad de presentación, posición y variedad fetal. Se llama el punto anatómico y el punto guía que ya hemos visto anteriormente. Y esto de aquí lo vamos a dejar para la siguiente clase porque necesito que estén con la mente en fresco, porque le voy a explicar todo y cada uno de los pasos de esta figura, ¿ya? De esta figura. Entonces, vamos a estar atentos, por favor. Esta parte, que va a ser una parte práctica, la vamos a realizar el día domingo en la tarde, ¿ya? No es obligatorio, ni siquiera se considera en el tema de la asistencia. ¿Por qué el día domingo? Porque el día domingo voy a tener acceso a materiales en el hospital para poder mostrarle mediante la cámara todo lo que significa con la pelvis anatómica y el móvil fetal que tenemos allá en nuestra institución. Entonces, ojo que el día domingo vamos a tener una clase y yo les voy a mandar el horario en la mañana, pero tendría que ser en la tarde porque en la mañana yo, ustedes saben, tengo asistencia en lo que significa la visita médica, procedimientos y otros. ¿Ya? Entonces vamos a confirmar el horario el mismo día. Estén atentos, por favor. ¿Alguna pregunta que quisieran hacer, jóvenes y señoritas? Hola. Ok, doctor, está bien. Se va a confirmar el horario, ¿no? Para el domingo. Se va a confirmar el horario para el día domingo, por favor, ¿ya? Porque eso básicamente va a ser con el video que yo les voy a explicar, mostrándole, para tratar de que ustedes entiendan un poquito mejor esto de presentación, situación, posición, actitud y las variedades que son la cefálica con occipito ilíaca izquierda, anterior, derecha, transversa, posterior, púbica, sacra, ¿ya? Bien, muchas gracias a todos por la asistencia. Entonces vamos a registrar nosotros esa asistencia para, como les habíamos dicho, o sea, ojo, una vez más, no quiero que confundan, la asistencia sigue sin ser obligatoria, pero de repente, como dijo su compañera Lucía, todas las personas que tengan una buena asistencia se les puede apoyar en caso que requieran ese apoyo en la calificación final. Se va a considerar, ¿ya? Muchas gracias, tengan muy buenos días y estamos en contacto. Buen día. Hasta domingo. Buenos días.